Teodoro Fernández nació el 20 de mayo de 1903 en la hacienda Hualcará en la localidad de San Vicente de Cañete. Fue el antepenúltimo de los 8 hijos que tuvo el matrimonio formado por Tomás Fernández Cisneros, administrador de la hacienda, y Ramanda Meizán, ama de casa. Estudió primaria en la Escuela Fiscal No. 1510 de Hualcará. Estuvo casado con Elvira Fernández Meller, con quien contrajo matrimonio en 1937 y tuvo 2 hijos, Teodoro y Marina. Tras culminar su carrera como futbolista, Lolo pasó a recibir una pensión mensual de parte del club al cual defendió durante años, Universitario de Deportes. El equipo también realizó una colecta para que pudiera tener su casa propia. A pesar de eso, trabajó en el archivo de la aduana del Callao, en tiendas de accesorios deportivos y escribiendo artículos en semanarios deportivos. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como una persona amable y muy puntual. Durante los años 1970, dirigió algunas prácticas de las divisiones inferiores de Universitario, además instruyó a los jóvenes de la época. El reconocimiento logrado en años anteriores hizo que sea invitado a algunos programas de televisión en donde se le realizó diversos homenajes. El 30 de agosto de 1983, se realizó un partido amistoso en el Estadio Lolo Fernández conmemorando los 30 años de su retiro. En ese mismo año, viajó a Estados Unidos para someterse a una operación. Unos años después, 1989, fue internado en la clínica Maison de Santé debido a su avanzada edad. En dicho lugar recibió la visita de familiares, amigos e hinchas de Universitario de Deportes. Buenas tardes, amigos. Estamos en Experiencias en el Deporte con Manuel Alejandro. Bueno, como siempre, esperando que ustedes se encuentren bien. Al igual que nosotros, bueno, dándole la bienvenida a todos ustedes a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre el gran Teodoro Fernández, más conocido como Lolo Fernández, el gran cañonero peruano. Así que, amigos, los invito a ver por completo este video para que se enteren de la vida deportiva de este gran jugador, ídolo del Club Universitario de Deportes, así que y de nuestras selecciones nacionales. Bueno, amigos, como siempre, espero que no se olviden de dejar su like, de compartir, de suscribirse a este nuevo canal Experiencias en el Deporte con Manuel Alejandro, que les va a llevar a ustedes la historia de los grandes deportistas de ayer, hoy y siempre. Ok, amigos, los dejo, cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. Teodoro Fernández nació el 20 de mayo de 1903 en la hacienda Hualcará en la localidad de San Vicente de Cañete. Fue el antepenúltimo de los 8 hijos que tuvo el matrimonio formado por Tomás Fernández Cisneros, administrador de la hacienda, y Ramanda Meizán, ama de casa. Estudió primaria en la Escuela Fiscal No. 1510 de Hualcará. Estuvo casado con Elvira Fernández Meller, con quien contrajo matrimonio en 1937 y tuvo 2 hijos, Teodoro y Marina. Tras culminar su carrera como futbolista, Lolo pasó a recibir una pensión mensual de parte del club al cual defendió durante años, Universitario de Deportes. El equipo también realizó una colecta para que pudiera tener su casa propia. A pesar de eso, trabajó en el archivo de la aduana del Callao, en tiendas de accesorios deportivos y escribiendo artículos en semanarios deportivos. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como una persona amable y muy puntual. Durante los años 1970, dirigió algunas prácticas de las divisiones inferiores de Universitario, además instruyó a los jóvenes de la época. El reconocimiento logrado en años anteriores hizo que sea invitado a algunos programas de televisión en donde se le realizó diversos homenajes. El 30 de agosto de 1983, se realizó un partido amistoso en el Estadio Lolo Fernández conmemorando los 30 años de su retiro. En ese mismo año, viajó a Estados Unidos para someterse a una operación. Unos años después, 1989, fue internado en la clínica Maison de Santé debido a su avanzada edad. En dicho lugar recibió la visita de familiares, amigos e hinchas de Universitario de Deportes.
El martes 17 de septiembre de 1996, Fernández falleció a la edad de 83 años. A su sepelio asistieron personalidades de todas las edades, entre hinchas y aficionados del fútbol. Su ataúd fue cubierto con una bandera de Universitario. Además, el féretro se paseó por la cancha del estadio Lolo Fernández, simulando una última vuelta olímpica. Al salir del estadio y yendo rumbo al cementerio, se intentó poner el féretro en la carroza, pero la cantidad de personas obligó que sus restos fueran llevados a pie hasta la avenida Alfonso Ugarte. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque del Recuerdo del distrito de Lurín. En su niñez, Teodoro solía jugar al fútbol como cualquier otro niño. Por aquel entonces se hacía muy complicado conseguir un balón y los niños se las arreglaban jugando con pelotas improvisadas o caseras. A su padre no le agradaba que jugase fútbol, pues decía que su zapato derecho no le duraba nada y los izquierdos se quedaban nuevos. 30 todas las tardes junto con sus hermanos y con los hijos de los trabajadores y peones de la hacienda donde vivía se reunían para jugar en una pampa ubicada al lado de la capilla de la finca. Mi padre estaba decidido a que no siguiéramos jugando. Mayor fue su oposición cuando se enteró que en el ardor del juego nos originábamos algunas lesiones que luego tratábamos de ocultar. Pensó que abandonaríamos el fútbol ocultándonos los zapatos. Sin embargo, nos escapábamos y llegamos a acostumbrarnos a jugar sin zapatos. Alberto Fernández Meizán. Lolo Fernández en 1931. Mientras estudiaba en Cañete, junto con sus compañeros de clase formaron el Club Huracán de Hualcará para representar a su hacienda y competir con otros clubes del Valle de Cañete. El debut se produjo el 30 de agosto de 1923 ante Alianza San Vicente, tras una primera parte decepcionante en la que ningún equipo había conseguido marcar. En el tiempo suplementario Lolo anotó el gol del triunfo después de un fuerte remate de larga distancia. Tras pasar casi toda su niñez en Cañete, fue enviado a la ciudad de Lima a los 16 años de edad para que continuara con sus estudios. En Lima fue recibido por su hermano mayor Arturo, quien por esos años defendía la camiseta de Ciclista Lima. Debido a sus grandes actuaciones como zaguero, Arturo fue contratado por Universitario de Deportes. Un tiempo más tarde, llevó a Lolo a probarse al club estudiantil y el entonces presidente, el doctor Plácido Galindo, lo vio jugar y sin mayor trámite, lo incluyó en la plantilla del equipo. Firmó su primer contrato profesional por la cantidad de 120 soles mensuales. En marzo de 1930, vistió la casaquilla crema por vez primera. Inicialmente entró en la reserva y a finales de ese mismo año fue el goleador absoluto del torneo, por lo que fue promovido al primer equipo. Fernández, Alberto Terry y otros jugadores de la U. Debutó con Universitario el 29 de noviembre de 1931, en un partido internacional ante Magallanes de Chile. Jugó como interior derecho, al centro jugaba su hermano José. En ese encuentro anotó de cabeza el gol del triunfo de la U, tras recibir un centro desde la izquierda por parte de Luis de Sousa Ferreira, dejando al guardameta chileno en medio camino cuando salió a interceptar el pase. Su debut en un partido oficial se produjo el 26 de junio de 1932 frente a Sportivo Unión. El 10 de julio de ese mismo año, anotó 6 goles en la goleada por 8-0 ante Secoulo Sportivo Italiano. En el torneo amateur de 1932, la U obtuvo el subcampeonato con 5 victorias y 2 empates. Fernández fue el máximo goleador del campeonato con 11 goles en 9 partidos, coronándose por primera vez como goleador del fútbol peruano. Al año siguiente se repitió la historia. Universitario obtuvo el subcampeonato y Teodoro fue el goleador de la liga con 9 anotaciones. El torneo de 1934 generó controversia debido a que, según las bases del campeonato, debían sumarse en una sola tabla los puntos obtenidos por los primeros equipos y una fracción de lo que obtenían sus reservas, por lo que supuestamente el título debió ser otorgado a Alianza Lima. Sin embargo, los dirigentes del club reclamaron ante la Federación Peruana de Fútbol argumentando que el puntaje de las reservas tendría que agregarse después de dirimir quién ganaba el título de primera. Se disputó un encuentro extra entre ambos equipos con victoria para los universitarios por marcador de 2-1, obteniendo así su segundo título nacional, reconocido oficialmente por la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Además, Teodoro fue el goleador del campeonato por tercera vez consecutiva. El torneo amateur de 1935 solo contó con la participación de 5 equipos: Alianza Lima, Sport Boys, Sportivo Tarapacá, Universitario y Mariscal Sucre. Se disputó entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre. El único equipo que jugó todos sus encuentros fue Sport Boys.
Los otros equipos solo disputaron 2 encuentros y no siguieron haciéndolo, ya que al haber ganado los rosados en todas sus presentaciones, se coronó campeón nacional. Universitario finalizó en el tercer lugar con 3 puntos. En 1936 no se realizó el campeonato debido a la participación de la selección de fútbol del Perú en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Un año después la U, entrenada por el inglés Jack Greenwell, logró el tercer título de su historia deportiva. Consiguió 9 triunfos, 3 empates y solo 2 derrotas, marcando 32 goles, mientras que los rivales únicamente pudieron batir a su guardameta en 14 oportunidades. Lolo Fernández nuevamente fue el goleador con 15 goles. El campeonato de 1941 contó con la participación de 8 clubes y se disputó mediante 2 rondas con encuentros de ida y vuelta. Sin embargo, en la 12ª fecha el torneo fue suspendido debido a la participación de la selección peruana en el campeonato sudamericano de aquel año. 40 Una vez reanudado, Universitario de Deportes consiguió el título tras vencer en los 2 últimos encuentros a Atlético Chalaco y Alianza Lima por 1-0 y 3-1 respectivamente. En 1945 obtuvieron nuevamente el título nacional tras 10 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El goleador del campeonato fue Lolo con 16 anotaciones. En 1946, por primera vez el campeonato se disputó mediante el formato de 3 rondas. 41 El cuadro merengue consiguió su primer bicampeonato gracias al trío ofensivo formado por Víctor Espinosa, Lolo Fernández y Eduardo Fernández. Entre los 3 futbolistas marcaron 41 anotaciones. 40 El club celebró sus bodas de plata y obtuvo el campeonato de 1949, tras vencer en su último encuentro a Atlético Chalaco. Los cremas, en el choque final, vencieron 3.42 a finales de los años 1940, Lolo no podía jugar con regularidad debido a las constantes lesiones que comenzó a sufrir. Sin embargo, la disciplina del futbolista hizo que alterne en algunos compromisos. Teodoro Fernández en su último partido con la U, en agosto de 1953. Fernández se retiró del fútbol profesional el 30 de agosto de 1953 a la edad de 40 años, enfrentando en el recién inaugurado Estadio Nacional al clásico rival, Alianza Lima, al que derrotaron por marcador de 4-2 con 3 goles de su autoría. En ese entonces, no era jugador habitual del equipo, pero ante la lesión del delantero titular, fue tomado en cuenta para disputar los 90 minutos de tal partido. El primero de sus goles lo anotó en el minuto 27 del primer tiempo tras un fuerte remate de pierna derecha dentro del área. 44 Luego en el minuto 3 del segundo tiempo, en el minuto 30, decretó el 4-2 final tras recibir un pase de Mario Osorio. Saldré con el entusiasmo de hace 20 años. Aunque las piernas no sean las mismas, el corazón sigue igual. Teodoro Fernández, horas antes de jugar su último partido ante Alianza Lima. Al final del partido dio la vuelta olímpica y hasta fue saludado por sus adversarios. 2 meses después se realizó su despedida definitiva de las canchas, exactamente el 14 de octubre de 1953 ante la presencia de más de 30.000 aficionados que asistieron al Estadio Nacional. Aquella noche se programaron 2 encuentros, jugando en primer turno la selección de la Hacienda Hualcará contra un equipo de veteranos denominado Los Olímpicos, donde sobresalía Adelfo Magallanes Campos, quien anotó el único gol de su equipo. Pero los de Hualcará, rindiéndole un homenaje a Lolo, convirtieron 2 tantos y ganaron el encuentro. En el segundo partido se enfrentaron Universitario y Centro Iqueño, aunque Teodoro solo se mantuvo en el campo durante los primeros 6 minutos, ya que en ese justo momento el locutor del estadio anunció la despedida definitiva del cañonero. Se quitó la camiseta crema y se la entregó a Manuel Arce, que ingresó en su lugar. El encuentro continuó y finalizó con triunfo universitario por 5-2. Selección de fútbol del Perú. Fue internacional con la selección de fútbol del Perú en 32 ocasiones y marcó 24 goles. Su debut se produjo el 13 de enero de 1935 en un partido ante la selección de Uruguay, válido por el campeonato sudamericano de ese año, que finalizó con victoria para los uruguayos por marcador de 1-0. Su primer gol lo anotó 7 días después ante el seleccionado de Argentina. Jorge Alcalde, Teodoro Fernández y Alejandro Villanueva, integrantes de la plantilla que disputó el campeonato sudamericano 1935. Un año más tarde integró la selección peruana que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, alcanzando las semifinales luego de vencer cómodamente a Finlandia por marcador de 7-3, con 5 goles de Teodoro y 2 de Alejandro Villanueva, y a Austria por 4-2, luego de ir perdiendo 2-0
0 y lograr empatar en los últimos 15 minutos del tiempo reglamentario. Nota 2. Esto provocó una supuesta invasión del campo de juego por parte de los aficionados peruanos que se encontraban en el estadio. En el tiempo extra Perú logró anotar 2 goles más, obteniendo la victoria. Sin embargo, Austria protestó ante la FIFA y se ordenó disputar un partido de revancha sin espectadores, situación ante la cual el gobierno peruano decidió que toda la delegación nacional abandonara el evento deportivo, dando como ganadores del encuentro a los austriacos. En esos Juegos Olímpicos anotó 6 goles. Fernández Meizán, el tercero de los de abajo, junto con la selección peruana que participó en los Juegos Olímpicos de 1936. En el Campeonato Sudamericano 1937 disputó 4 partidos y anotó 2 goles, el primero ante Brasil y el segundo ante Uruguay. En 1938, con la mayoría de los futbolistas olímpicos y tras vencer con facilidad a las selecciones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá, Perú obtuvo la medalla de oro en los primeros Juegos Bolivarianos anotando 18 goles en los 4 encuentros. En 1939 consiguió su primer título internacional de gran envergadura, el Campeonato Sudamericano que se realizó en la ciudad de Lima. La selección disputó 4 partidos en el torneo y los ganó todos, 5, 2 a Ecuador, 3, 1 a Chile, 3, 0 a Paraguay y 2, 1 a Uruguay. Teodoro Fernández fue el máximo goleador del campeonato con 7 tantos, además fue elegido como el mejor futbolista del torneo. Durante la década de 1940, Fernández participó con la selección peruana en 3 ediciones más del Campeonato Sudamericano. La primera de ellas en el Campeonato Sudamericano 1941 realizado en Chile, donde disputó 4 encuentros y marcó 3 anotaciones. La segunda en el Campeonato Sudamericano 1942 de Uruguay, llegando a anotar 2 goles en 3 partidos, y su última participación internacional con la selección se dio en el Campeonato Sudamericano 1947 de Ecuador, disputando 3 encuentros y sin marcar goles. 58 Su último partido lo disputó el 20 de diciembre de 1947 ante los locales con empate a 0. Para finalizar, esperamos que les haya gustado esta breve historia. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir para seguir creciendo.